Muchos especialistas suelen decir que la pandemia funcionó como un laboratorio de puertas abiertas a tiempo real. La verdad es que nunca antes en la historia se ha generado tanto conocimiento en tan poco tiempo y de esta manera las cosas han ido cambiando y al principio creíamos que la manera de contagiarse el COVID-19 era a través de las superficies y hoy sabemos que quizás esa no es la manera principal, sino más bien el contagio a través de los aerosoles. Y para eso vamos a estar charlando con un verdadero especialista. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo están? Muy bien, un placer charlar con vos, que sos el verdadero especialista en los aerosoles y hace bastante tiempo que venís hablando de esta manera de contagiarse. Pero empecemos por el principio. ¿Qué son exactamente los aerosoles? Bueno, pues para contagiarse, el virus en una persona infectada está presente en la saliva y en el fluido respiratorio y entonces tiene que salir de ahí y de alguna manera llegar a las mucosas de otra persona, ¿no? Al sistema respiratorio. Entonces lo puede hacer de tres maneras, a través de una superficie, si alguien se tose en la mano y luego te da la mano y tú te tocas el ojo, el interior de la nariz o el interior de la boca, te puedes infectar. Las superficies, que ya sabemos que es muy difícil contagiarse así, o si no, las otras dos maneras son a través de pelotitas de saliva o de fluido respiratorio que salen de nosotros y que pueden contener el virus si la persona está infectada. Entonces se dividen en dos tipos, las grandes y las pequeñas. Y en este campo científico las grandes las llamamos gotas y se comportan como un proyectil. Uno está hablando con alguien y entonces el proyectil va volando por el aire y le puede pegar a alguien otra vez en el interior de los ojos, en la parte muy pequeña expuesta de las fosas nasales o el interior de la boca, y esta es la infección por gotas. Y si no le dan a nadie, pues se caen al suelo, o si te pegan en otro sitio tampoco te infectan, ¿no? Y los aerosoles también son estas pelotitas, pero son más pequeñas y entonces no son un proyectil, sino que salen y se paran como el humo del tabaco, que es otro aerosol, y se quedan flotando en el aire, se lo llevan las corrientes de aire. Y no se infectan al inhalarlos. José, ¿cómo se sabe, cómo se estudia si el método del contagio? Vos dijiste dos cosas recién. Dijiste que nos podemos contagiar por aerosol y muy difícilmente por superficie. ¿Cómo llegas a estas dos verdades? Bueno, se ha examinado, hay una gran cantidad de estudios, ¿no? Entonces hay muchos estudios donde se ve un caso donde se ha contagiado mucha gente. Por ejemplo, nosotros hicimos un caso de aquí del coro en Estados Unidos, lo investigamos. Y entonces vas viendo lo que han hecho, vas viendo si se han tocado, si han estado cerca, si han estado compartiendo el aire. Y entonces, aunque tenemos en el mundo, yo creo, 300 millones de casos, y ha habido muchas investigaciones, hasta el día de hoy hay 0 casos donde se haya demostrado el contagio por superficies. Si estuviera una cosa importante que estuviera dominando la pandemia, no sería tan difícil de demostrar, ¿no? Sin embargo, cuando hay muchos contagios, no se ve que hayan tocado las mismas superficies ni se ve que haya pasado eso, ¿no? Incluyendo muchos casos donde tienen cámaras y cosas así. Y sin embargo, pues el contagio por el aire se ve en muchos casos que es la única explicación. Por ejemplo, el caso del coro que estudiamos nosotros, había una persona enferma, pero no tenía nadie delante cuando estaba cantando y no tocó ninguna superficie. Fue un baño donde fueron 3 personas, pero sin embargo se contagiaron 52. Entonces, la única explicación lógica es que se contagiaron por el aire. Y hay miles de casos de superpropagación, pero todos están explicables por transmisión por el aire y ninguno que yo sepa se puede explicar por transmisión por estas gotas grandes o por las superficies. O sea, son todos estudios que se hacen en prospectiva, o sea, a partir de que hay eventos de estos, por ejemplo, supercontagiadores, uno puede ver qué sucedió, pero ¿podría uno hacer algún tipo de experimento o quizás algún tipo de modelado computacional de cómo se desparraman estos aerosoles? Sí, bueno, les he dicho uno de los tipos de estudios. En realidad, pues tenemos un artículo en el Lancet donde resumimos 10 tipos de estudios que todos apuntan a que la transmisión por el aire es mayoritaria. Por ejemplo, otra cosa que se ve es que la transmisión al aire libre es 20 veces más difícil que en interiores. Esto se explica muy fácil si es como un humo, porque al aire libre sube, no lo atrapa el techo y se lo lleva, siempre hay más viento. Pero, sin embargo, estas gotas se comportan igual en interiores que en exteriores. La gravedad es la misma, ¿no? Entonces, si fueran las gotas, la transmisión no cambiaría. Sin embargo, la transmisión afuera es el 5% que el interior, ¿no? ¿Qué pasa respecto al lavado de manos? Bueno, pues este virus es difícil de contagiar por superficies, ¿no? Pero por si acaso, pues es buena idea seguir lavándose las manos. Y además, yo creo más porque hay otros patógenos, hay otras enfermedades que sí se transmiten por las manos
Y entonces yo creo que en todos los países no nos lavábamos las manos lo suficiente. Entonces sería bueno que esta es una costumbre que ya se quedase con nosotros y que nos lavásemos las manos más. Y lo que sí sabemos que funciona son los detectores de dióxido de carbono, ¿no es cierto? Porque entiendo que uno al respirar exhala dióxido de carbono y eso sería una medida de la concentración de nuestras exhalaciones. Exactamente. Lo mejor sería si tuviéramos una maquinita que empezase a pitar si está el virus en el aire, ¿no? Esto se está empezando a desarrollar, aunque no nos fiamos mucho de que funcione todavía, pero los que están empezando a vender los venden por $30.000, ¿no? Entonces, ¿en cuántos sitios vamos a poner eso, no? Pues en el Palacio del Presidente, tal vez, ¿no? Sin embargo, el dióxido de carbono es una cosa que se puede medir por mucho menos dinero, pues hay detectores portátiles como este, pues que valen a lo mejor una cosa como $100, una cosa así, ¿no? No para que tengamos todos uno, pero se puede tener uno por colegio e ir midiendo en diferentes clases, ¿no? Y entonces esto nos dice cuánto aire exhalado hay en un sitio. Sabemos que la ventilación ayuda, pero es muy difícil saber cuándo estás ventilando lo suficiente, sobre todo si hace mucho frío, como ahora allí van al invierno y si hace mucho frío, pues hay que ventilar, pero yo tengo frío, entonces abro un poquito, abro más. Entonces, el medir el dióxido de carbono nos permite saber que estamos ventilando lo suficiente. Tú lo tratas de mantener por debajo de 700 partes por millón, al aire libre hay 400. Si lo mantienes por debajo de 700, menos del 1% del aire que respiras lo ha respirado alguien. Pero cuando no tienes cuidado, se ve en muchos sitios, en muchas aulas, en muchos colegios, que está a 2.000, a 3.000 o a 5.000. Y esto puede querer decir que a lo mejor el 10% del aire que está respirando es aire de segunda mano, ya ha estado en los pulmones de alguien, ¿no? Y si ha salido con virus y está respirando el 10% de ese aire, es una situación muy peligrosa. Todo esto que estás contando tiene muchísimo impacto en las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, esto demostraría la importancia de que los propios gobiernos incentiven la medición de dióxido de carbono en los ambientes. En fin, como bien dijiste, el tema de las superficies, ahora uno puede sentir que se gastó muchos recursos en algo que en realidad no servía. Pero, ¿por qué pensás vos que se tardó, iba a decir tanto, pero en realidad también porque estamos apurados, ¿no? Estamos viviendo este terror, diría yo, de la pandemia, entonces sentimos que es mucho tiempo, pero se tardó más de un año en darle importancia o la importancia que requiere el tema del contagio por aerosoles. ¿Por qué pensás que fue esto? Bueno, hay varias razones. La razón principal es histórica. No, porque ya hace un año, el 3 de abril de 2020, nos reunimos con la OMS y ya en aquel momento había más pruebas de que la transmisión iba por el aire de que fuera por superficies o por las gotas grandes. Pero, sin embargo, los campos de epidemiología de enfermedades infecciosas estaban atascados en un error histórico de 1910. Alguien en 1910 dijo que cuando una enfermedad se transmite bien en proximidad, esto es por las gotas grandes. Era una hipótesis, lo dijo sin evidencia, pero esto se convirtió en un dogma. Y entonces, como esta enfermedad se transmite bien en proximidad, pues dijeron era una enfermedad de gotas, ¿no? Y no era una enfermedad que iba por el aire. Bueno, por suerte existe esta construcción constante, ¿no?, de conocimiento y hoy en día sí ya es aceptado que esta, con toda la evidencia que hay, es la manera de contagio más prominente. ¿Vos qué pensás que hubiera sido una buena estrategia de comunicación, de que esta es la forma? ¿Cómo podemos hacer entender que hay que ventilar? ¿Cómo podemos comunicar? Nosotros somos un programa de divulgación de ciencia y siempre nos preguntamos acerca de cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor manera para que se entienda. Yo creo que en mi experiencia lo más importante es explicarlo, ¿no? Es explicar que esto es como un humo, que de algunos infectados, no de todos, solo de algunos, sale como un humo infeccioso y que es invisible y entonces tú te infectas si respiras mucho. En dos situaciones, si hablas muy cerca de alguien, igual que si hablases con un fumador, entonces estarías respirando mucho de ese humo invisible, igual que si le hueles a alguien el aliento a ajo. Lo hueles porque estás respirando el aire que está saliendo de esa persona con muy poca dilución. Si te alejas, ya no hueles tanto el ajo, ya no lo hueles porque ya estás respirando mucho menos del aire en una habitación. Porque la habitación, el techo y las paredes atrapan el aire, por eso aumenta el dióxido de carbono y lo mismo atrapa el virus, ¿no? Y si tú estás en la misma habitación mucho tiempo, te puedes contagiar. Y las cosas que hay que hacer para no contagiarse son las cosas que harías para respirar menos humo si estuvieras con un fumador. Pues guardar más distancia, abrir las ventanas, hacer todo lo que puedas el aire libre cuando se pueda, ajustarte mucho mejor el barbijo para que no tener ningún hueco en la cara y todo este tipo de cosas y se entiende todo muy bien. Una vez que entiendes que es como un humo,
ya no es misterioso. Porque una cosa que ha creado mucha resistencia es no explicar cómo se transmite el virus, pero luego decir, bueno, ahora el barbijo sí, ahora no, ahora de esta manera. Y entonces la gente se confunde mucho cuando le estás diciendo muchas normas, pero no le explicas por qué. ¿Qué es lo que estás tratando de evitar? ¿Y qué es la ventilación cruzada? Si tú tienes varias ventanas en una sala y abres solo una y la abres del todo, ¿no? Se ve que no ventila bien, que el dióxido de carbono baja despacio. Mientras que si tienes a lo mejor 3 o 4 ventanas y las abres todas un poquito, esto crea mejor circulación de aire. Entonces, por ejemplo, en una clase típica en España, en un aula, en invierno lo que tenían que hacer era abrir 3 ventanas 15 centímetros. Y con esto la ventilación era suficiente. Sin embargo, a lo mejor abriendo una sola ventana del todo no se llegaba a la suficiente ventilación. Hablando de las aulas y las clases, acá en Argentina y en otras partes del mundo también, se discutió mucho sobre la presencialidad escolar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es un tema complejo, ¿no? Porque en los colegios hay contagios y los niños no tienen casos tan graves, pero pueden contagiar a los padres o a los maestros, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay 40.000 niños que han perdido a un padre o una madre a la COVID, ¿no? Y algunos es el niño el que les ha contagiado, ¿no? Entonces, no se puede decir que no sea importante, ¿no? En España, por ejemplo, se ha mentido descaradamente y se ha dicho que en las escuelas no hay contagios, que es como un sitio mágico, ¿no? Entonces, esto es un problema muy gordo porque si es un sitio mágico ya no tienes que hacer nada. Ya no hay contagios de por sí, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es darse cuenta que sí hay contagios. Y a la vez, pues claro, hay otras cosas como que si los niños no van a la escuela, muchos padres no pueden ir a trabajar y que, pues para los niños es muy importante la escuela presencial y algunos no comen si no van a la escuela. Entonces, tienes que sopesar estas cosas y es una decisión sociopolítica, ¿no? Entonces, yo diría, en una situación de un pico muy alto, pues no se pueden mantener presenciales. Cuando los casos son más bajos, pues se pueden mantener, pero hay que tener en cuenta que hay transmisión y que se pueden hacer muchas cosas para reducirla, ¿no? Como, por ejemplo, pues los días que se pueda, las clases que se pueda, hacerlo al aire libre, reducir el número de gente, si hay niños de más alto riesgo, pues permitírselo hacer por Internet y ventilar bien las aulas, como decía, con abrir 3 ventanas y tener un medidor de CO2 como este por escuela, ir midiendo de aula en aula, a lo mejor hacerlo un proyecto para los estudiantes más avanzados y asegurarte de que estás ventilando bien. Y lo último, pues, es conseguir que los estudiantes y los profesores lleven barbijos buenos y bien ajustados. El dinero que ya podemos dejar de desperdiciar en comprar lejía y comprar desinfectantes y pagarle a gente para que esté desinfectando a todas horas, ese dinero lo podemos usar para comprar barbijos, sobre todo para las clases más desfavorecidas, ¿no? Y que sean de una calidad suficiente y hacer una actividad del colegio, el ajuste, ¿no? Y que unos se miren a otros y lo llevas bien ajustado, tienes un hueco, a ver cómo lo puedes hacer para que el ajuste sea mejor. Clarísimo, José. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un honor, un privilegio poder charlar con vos. Hace rato seguimos tu trabajo y nos encanta lo que haces, así que esperemos inclusive poder volver a charlar en breve. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan porque enseguida volvemos y nos vamos de paseo a Tecnópolis a visitar Tierra de Dinos. Ya venimos. Es beta, la liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia.